general sanitaria y está especializada en violencia de género. Tiene experiencia en víctimas de violencia de género a nivel de pareja y o expareja y de trata, tráfico y en situación de prostitución. Actualmente trabaja en el Centro de Emergencia número 3 de la Dirección General de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid. Ha cursado el máster en terapia sexual y de pareja con perspectiva de género y nos presenta su propuesta de terapia sexual para víctimas de violencia de género. Cuando quieras, Alba. Pues nada, como ha comentado, debido a mi formación y a mi experiencia, la propuesta que quiero decir para este TFM es una propuesta de terapia sexual para víctimas de violencia de género. El motivo principal por el que decidí realizar ese trabajo de fin de máster fue que después de 3 años y de ahora mismo estar en un servicio ambulatorio, no iba en un centro de emergencias, sino en un servicio ambulatorio, del Ayuntamiento de Madrid, sí que he podido ver que todos los problemas que tienen a nivel sexual las mujeres víctimas de violencia de género están un poquito en la retaguardia, ya que no tenemos la formación suficiente o no hay suficientes espacios, ya que sí que es cierto que está el CIMASCAM y está el CIASI, que para quien no lo sepa son centros en los que se trata el abuso sexual tanto a nivel de adultas como de infancia, y este último año se ha abierto el centro de crisis, de violencia. Pero sí que es cierto que dentro de mi trabajo nos encontramos muchísimas limitaciones a la hora de trabajar ese tipo de problemáticas. Otra cuestión que me incitó a realizarlo es la invisibilización brutal que hay sobre este tema, que después comentaré las limitaciones, y también la focalización que se ha hecho de este tema en la parte psicológica más que en la terapia sexual, sobre todo en los estudios referidos a violencia de género. Por todo esto, he decidido que este TFM va a ser definir y crear una terapia sexual a nivel integral, luego explicaré un poquito por qué va a ser a nivel integral, para aquellas mujeres que han sufrido violencia de género, tanto a nivel de pareja como de una persona conocida, como desconocida, familiar, independientemente de cómo haya sido. Otra de las cuestiones por las que decidí realizar esto y por la que también he marcado la importancia es la prevalencia que hay tanto de la violencia de género como de la violencia sexual. Pero para eso hay que saber qué es la violencia de género. La violencia de género, según dicen en la Conferencia Mundial de las Mujeres de Beijing en el 95, lo define de la siguiente forma: todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que puede tener por resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico o sexual para las mujeres, así como la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vía pública como en la vía privada. Por ende, la violencia sexual, que muchas veces, como por ejemplo la OMS la define como la perpetración en la intimidad, al espacio físico, la violencia de género incluye automáticamente la definición de la violencia sexual y están por ende muy unidas. Por eso en mi TCM, que sí que es cierto que muchas veces las comparo, las pongo en un mismo nivel, o digo que más o menos es eso, es básicamente por esto, porque dentro de la violencia de género tenemos que tener en cuenta todos estos factores y muchísimos otros tipos de violencia que no se definen aquí y que progresivamente se han ido viendo. Como he comentado, la prevalencia es bastante alarmante. En la Organización Mundial de la Salud en el 2021 estimó que 736 millones de mujeres han sufrido en algún momento de su vida violencia de género y 641 millones han sufrido violencia sexual en algún momento, tanto por parte de conocidos como por desconocidos. A nivel nacional, en el 2021, el Instituto Nacional de Estadística de España estimó que 30.141 mujeres habían sido víctimas reconocidas de violencia de género. El problema aquí viene con la invisibilización de la violencia sexual y por eso no he decidido poner las estimaciones estadísticas que hay. Luego lo comento en limitaciones, porque creo que es muy importante tener un apartado solo para eso. Ya entrando en la fundamentación donde yo me he basado para poder hacer esa propuesta de terapia sexual, he tenido en cuenta 3 tipos de consecuencias: las consecuencias psicológicas, las físicas y las consecuencias sexuales. Muy importante las 3 porque según las 3 nos tenemos que adaptar. A nivel psicológico hay muchísima sintomatología que es totalmente incompatible con la sexualidad, como por ejemplo los 2 síntomas más comunes que encontramos son el trastorno de estrés postraumático y la depresión. El trastorno de estrés postraumático, según el Seguridad Corral, ven una prevalencia de entre el 70 y el 94%. Muy incompatible por varios motivos: la hipoactivación o hiperactivación, los problemas también a nivel emocional, los problemas de sueño, al final la despersonalización, la desrealización, todos estos problemas que pueda haber generan que la sexualidad no sea lo más buena posible, no, vaya, ni mucho menos. La depresión tiene una prevalencia, según Laura Dor,
del 89% también totalmente incompatible con la respuesta sexual humana. Y los otros muchos síntomas, aquí he puesto estos porque claramente se pueden desglosar y se pueden definir mucho más, como puede ser el trastorno de ansiedad o la hipoactivación e hiperactivación, incompatible debido a la tensión que se produce, o incluso a nivel ya simpático, ¿no? A nivel de nuestros núcleos superiores, también totalmente incompatible. La baja autoestima y autoconcepto, que afecta directamente, los sentimientos de culpa y vergüenza, las conductas suicidas y autolesiones, y como he dicho antes, sí que es cierto, los estudios psicológicos marcan, aunque no profundizan tampoco mucho, las dificultades de las conductas sexuales. A nivel de las consecuencias físicas también es importante tenerlo en cuenta y coordinarnos, esto lo comento después a nivel de intervenciones, porque nos tendríamos que adaptar en caso de que, por ejemplo, hay algún tipo, bueno, son hematomas, contusiones, fracturas, pero en caso de que, por ejemplo, hay algún tipo de daño ocular o de pérdida de algún sentido, tendremos que adaptar esa terapia sexual a las limitaciones que tiene esta mujer, como también si hay algún tipo de problemas de capacidad de movimiento físico, también por los golpes o laceraciones que ha podido sufrir, o si existen síndromes de dolor crónico o autoinmunes, que ya puede ser la fibromialgia, que es bastante común, y que claramente hay que adaptarla debido a las limitaciones y al dolor que tienen estas mujeres. Por último, ya donde nos interesa también a nosotras, son las consecuencias a nivel sexual. Podemos definirlas en disfunciones sexuales, que esta es la parte más psicológica, ¿no?, que se ha visto, complicaciones en el embarazo, infecciones de transmisión sexual, dolores, como puede ser inflamación o problemas más ginecológicos. Pero sí que quiero resaltar que hay otros estudios que sí que han mirado, como por ejemplo el de Kefauer en el 17-18, que sí que estas mujeres que han sufrido, aquí hablamos de violencia sexual, pero bueno, violencia sexual tienen una mayor probabilidad de tener menor deseo sexual, menor excitación, menor lubricación, satisfacción y mayor dolor, en comparación a aquellas que no han sufrido una agresión sexual. También Echeburua en el 2013 habló de algo muy importante, que son los miedos irracionales, los mitos, las actitudes hacia la sexualidad, y sí que extrapoló que las mujeres que habían sufrido violencia sexual tenían mayores miedo, mayores creencias irracionales o mayor dificultad para aquellas cuestiones relacionadas tanto con la agresión como tal, es decir, pues si ha sido una agresión sexual o de cualquier tipo, como también con otros que ya son más generalizados, como puede ser andar por las calles a oscuras, ser perseguidas, sentirse incomprendidas, la temática del alcohol, tanto por ver a otra persona bajo los efectos como si ellas pierden el control, las sombras. Como he comentado, sí que es cierto que esto es un máster en terapia sexual, pero sí que es muy importante y lo quiero matizar, que si la mujer no comienza tanto a nivel físico con los médicos especialistas como con los profesionales de la psicología, bueno, el tratamiento del trastorno de estrés postraumático, que en la gran mayoría de los casos, sí que es cierto que a veces no, maravillosa la resiliencia, pero otras veces sí que está presente y es muy importante que primero o a la par se puedan llevar ambas intervenciones para que la terapia sexual no se vea dificultada y la mujer pueda tener ambas terapias pues que creen la eficacia y el resultado que se espera, que es mejorar la calidad de vida de la mujer a nivel integral. Simplemente quiero mencionar que para que más o menos aquellas personas que no son psicólogas conozcan un poco que la intervención con estas mujeres se basa en el trastorno de estrés postraumático y hay un muy buen ejemplo que es el de Clara Sanzarévalo, que lo menciona en 3 fases. Una primera que es la estabilización y reducción de síntomas, donde entramos más pues, en poner nombre a todo lo que ha vivido, la reducción de la sintomatología ansiosa, un poquito también si tiene, pues claro, si tiene una sintomatología depresiva grave tendremos que meternos un poquito también ahí. Una segunda fase donde estamos viendo el trabajo de las memorias traumáticas. Esto quiere decir el crear una narrativa ajustada a la realidad para que la mujer pues, pueda superar, por así decirlo, un poquito la vivencia potencialmente traumática. Y una última fase de adaptación a la nueva realidad, esto es reconexión consigo misma, con su sociedad, con sus amistades, con sus hobbies, con su sexualidad. Por eso es importante que esto siempre se tenga en cuenta y en caso de que la mujer no esté yendo a una terapia sexual, como si tiene fibromialgia o otro tipo de problema físico, no esté yendo al médico especializado, sí que se coordine a la par que se lleva la terapia sexual. Esto sí que es importante porque muchas veces yo misma antes de tener estos conocimientos lo he intentado, compañeras mías lo han intentado y sí que hemos visto muchas dificultades y limitaciones y que al final la mujer tiene muchos problemas a la hora de poder expresar todo esto y de pues, bueno, poder hacer una introspección tan fuerte. Con respecto a la terapia sexual, he cogido toda la sintomatología que he estado viendo y he decidido poner y plasmar terapias que sí que van acorde y que pueden ayudar a la resolución de toda esta sintomatología, de todos los problemas sexuales.
Lo primero de todo, ya sabemos siempre que es la educación sexual, muy importante a nivel general y para estas mujeres también para la capacidad de decisión, el conocimiento de fantasía, deseos, erótica. Pero luego lo comento un poco más también en mi terapia, como lo he decidido hacer. Con respecto a la mejora del deseo sexual inhibido, creo que uno de los modelos que a mí me gustó bastante fue el modelo del Instituto Andaluz de Sexología, en el que tiene estos apartados, que está el fomentar el erotismo, potenciar el deseo sexual a través de las fantasías, autoestimulaciones, focalizar el orgasmo una vez que se han hecho estas autoestimulaciones, esta focalización sensorial, que también he tenido en cuenta a la hora de realizar mi terapia sexual. Con respecto a los problemas en las fases de excitación, la gran mayoría de la bibliografía científica sí que dice que son solucionados o solventados una vez trabajado el deseo sexual y los problemas referentes a la fase del orgasmo. Por lo tanto, no voy a indagar un poquito más en esto. Con respecto a los problemas de la fase del orgasmo, el modelo EPTEX creo que ha sido el que más me ha ayudado y el que más he podido extrapolar a la hora de mi terapia, en el que se basa en una educación sexual. Y luego habla del permiso. El permiso está más relacionado con todos estos mitos tratados de la educación sexual, poder llevarlos a la práctica para que puedan tener una buena visión de todo esto. Las indicaciones más específicas, pues una autoestimulación, focalización sensorial, sobre todo a nivel de consciencia de musculatura pubococígea, que para quien no sepa quién son los músculos que tenemos pues todos enredados en nuestros genitales, en nuestro aparato, más o menos. Vamos a ponerlo así a grandes rasgos para que se comprenda. Y la intervención, pues ya sin mayores complejidades, porque ahí puede haber, por ejemplo, la fibromialgia. Con respecto al vaginismo, la dispaurenia, que es otra de las sintomatologías que no la he puesto antes, me acabo de dar cuenta, pero también es una de las sintomatologías que tienen estas mujeres. El esquema sería el siguiente: habría una educación sexual, como en toda terapia sexual, esto es esencial, una relajación pubococígea y después la utilización de dilatadores de manera progresiva junto con los ejercicios de Kegel. Bueno, con todo esto voy a explicar un poco el esquema por el cual yo también he decidido realizar esta terapia sexual. Lo primero de todo, claramente, y ya he dicho y he recalcado, es la educación sexual en los mitos, creencias, actitudes que tienen estas mujeres. Luego, en este caso, nos encontramos con dos cuestiones que pueden ser que estén las dos o puede ser que solo esté una. Y es que estas mujeres no tengan una clave erótica, que por la educación que han recibido, que por sus experiencias sexuales de un primer momento no tengan una clave. O puede ser que esta clave, y puede ser también unido, que la clave erótica esté desajustada. Esto quiere decir que los estímulos sexuales que tienen van a ser muy ansiógenos, van a ser muy aversivos debido a la cantidad de agresiones, de abusos que han sufrido. Siempre para ambas cuestiones se va a mirar el deseo sexual inhibido, los problemas en la excitación y en la anorgasmia, y en caso de que haya vaginismo o dispaurenia, pues se comenzaría por ahí la terapia. Bueno, con respecto a la educación, ya estamos entrando aquí en mi trabajo como terapia, por si acaso. Dentro de la educación sexual lo he dividido en realizar las siguientes actividades. Lo primero de todo, los mitos del amor romántico, que si bien es cierto que en la parte psicológica seguramente se hayan trabajado, es importante recalcarlo porque el amor entra dentro de la sexualidad, así que esto por ende es importante, sobre todo por la cantidad de mitos que también están relacionados con la sexualidad. Ya mitos más relacionados con la sexualidad, he decidido estos, algunos los voy a explicar un poco más. Por ejemplo, los dos primeros, la sexualidad es promiscua y ser sexualmente activa, ser una viciosa, también es cuestión de el doble juego que el agresor crea sobre ellas. Si no tienes relaciones conmigo es que eres una rancia, y si tienes relaciones conmigo, perdón por las palabras, eres una puta, no sirves, es que no sirves ni para eso. Entonces es esta ambivalencia que genera unos mitos bastante potentes. Luego hay otros dos, que es la sexualidad como pérdida de tiempo y las relaciones sexuales como forma de reconciliación, que en estas mujeres se ve la la instrumentalización de la sexualidad. Esto quiere decir, en cuanto ven a esta persona, el agresor, que va a hacer un castigo sobre ellas utilizan la sexualidad como medio de evitación, como medio de que no haya eso. Claro, esto para aquellas personas que actúa como refuerzo negativo, se tiene una evitación de esto, pero a largo plazo hay un castigo, porque eso quiere decir que hay una clave erótica desajustada, una sexualidad desajustada, que no va acorde con lo que ellas sí que quieren. Pues es muy importante que todo esto de los estímulos aversivos, de los condicionamientos que hayan hecho, se mire mucho en la terapia sexual. Luego hay otros que pues, son más comunes, ¿no? Y que igual tenemos más en mente, como puede ser que solo pueda haber sexo si hay amor. Y luego sí que hay uno que es cumplir con el concepto de mujer sexuada. Aquí también juega un doble rol. El primero es que ellas como mujeres tienen la complacencia,
es esta idea de la educación, de la diferenciación, de también todo lo que te conlleva la violencia. Y luego hay otra parte que también se ve, que es que cuando los agresores son infieles, ellas pierden su papel de mujer sexuada y muchas veces esto genera un dolor mucho mayor que la propia infidelidad. Luego, con respecto a las actitudes, que ya sabemos un poquito que también es algo importante, cómo se relacionan, cómo lo ven a nivel de sentimientos, de acciones, de pensamientos con respecto al sexo, he decidido hacerlo así. Sí que es cierto que esto está abierto, pero bueno, voy a explicar un poquito por qué he decidido primero hacerlo más indirecto, es decir, el sexo y el sexo deseado, para no ponerse en contacto directamente, porque muchas veces tienen muchísima aversión a hablar de estos temas o hacer una introspección. Ya cuando se va avanzando se puede hablar de un nivel de intimidad, de cómo venía esa intimidad. Sé que son muy básicos, pero es que estas mujeres ni siquiera tienen en cuenta qué es esto. Entonces es muy importante visualizarlo también así. Ya entramos en ellas como ser sexual activo, en sus genitales y en la masturbación. Y finalmente una educación en su anatomía y fisiología femenina, maquetas, cosas dinámicas, ya como se quiera. Lo he puesto aquí por un motivo, y es que muchas veces tienen mucha aversión a entrar en contacto o pensar en sus genitales. Entonces, por eso pensé que primero podría ser mucho mejor abordar los mitos y actitudes, y ya una vez eso entramos cada vez más en contacto. Bueno, con respecto a la clave erótica, que la defino aquí, y además en mi trabajo lo he puesto, para mí son las gafas del sexo, las gafas de ver los estímulos excitantes, de ponernos esas gafas. Al igual que nos ponen las gafas moradas, pues las gafas del sexo. A mí me gusta verlo de esta forma, que también es sencilla, ¿no? He puesto aquí la relajación progresiva, si bien es cierto que si la mujer tiene un nivel de ansiedad bastante elevado, lo podemos poner al principio de todo, pero bueno, como aquí entran en contacto un poquito más directo, pues lo posiciono aquí. Ya sería el trabajo en los 5 sentidos. Sí que es importante que aquí se vean qué estímulos están condicionados de manera aversiva, cómo se pueden crear otros nuevos, los que están, si están bien, si les generan rechazos, asco, culpa, vergüenza. Y ya el trabajo en fantasías. Sabemos que puede haber el objeto fantaseado y el fantasmático, aparte de las fantasías normales. Importantísimo aquí que el objeto fantasmático de la violación se trabaje con estas mujeres, porque muchas veces puede leer un libro y dice, es que he leído que esto es normal. Claro, hay aquí cierta normalización, ¿no? También por la educación que se ha hecho, por la pornografía que pueden ver, pero si lo han vivido, ellas lo van a convertir no en fantasmático, sino en una fantasía normal. Entonces, por eso es importante descondicionar todo esto y crear otros objetos fantasmáticos, crear más fantasías, crear más variabilidad para estas mujeres. Y con respecto a la respuesta sexual, que aquí entro en tanto el deseo sexual inhibido como en el orgasmo, como he comentado antes. Primero, siempre el autoplacereado. Motivo, estas mujeres, la gran mayoría de ellas, no tienen conciencia de su cuerpo, nunca se han masturbado, nunca han mirado por ellas mismas, nunca han dicho, madre mía, que yo también tengo sexualidad, venga, voy a utilizarla. Entonces sí que es importante que primero haya un autoplacereado, se divide en 3 fases. Primero caricias, después caricias congenitales, y finalmente esas caricias congenitales que podemos llevar a la resolución del orgasmo. En caso de que haya una pareja sexual o que se sientan con alguien cómodos para poder hacerlo, será el placereado, en el que se añade una 4ª fase, que en caso de haber otra persona con pene, pues se habilita la penetración. Sí que he puesto aquí el tema del egoísmo positivo. Claro, bueno, ya entendemos el egoísmo positivo como el placer es responsabilidad mía, el placer de la otra persona es responsabilidad suya. Esto se trabaja desde el primer momento, pero aquí sí que considero importante matizarlo y recalcárselo de nuevo para poder trabajar bien estas 2 fases. Si la mujer presenta vaginismo o dispareunia, el esquema sería el siguiente: una educación sexual, que sería igual que el anterior que sí que he mencionado. Habría algunos matices que se podrían poner según el caso, pero sería lo parecido. Después, una disminución de la sintomatología ansiosa. Yo utilizo la meditación por conteo, pero la relajación de Jacobson, cualquiera va a ser útil, siempre con el uso de lubricante para realizar los ejercicios, de la utilización de dilatadores de manera progresiva, de menor a mayor tamaño, con ejercicios de Kegel. Bueno, sí que he comentado las que quería profundizar en las limitaciones de este trabajo. La primera de ellas, y sí que he visto muy importante, es la invisibilización que hay de la violencia sexual. Se estima que entre el 85 y 90% de la violencia sexual se invisibiliza por varios motivos, tanto por no identificarlo, el débito conyugal en España hasta hace muy poco, y luego también hay otros muchos tipos de violencia sexual que no se corresponden como tal, que no se tienen en mente que esto es una violencia sexual, pero sí lo es. Otra es la culpabilidad o sentimientos de vergüenza o de rechazo hacia ellas mismas que puede tener la denuncia, o incluso si ha sido por parte de un familiar o de un conocido, pues también actúan muchísimos sentimientos de por medio.
Otra cuestión es, como he comentado, la focalización de la psicología en estos temas que pues, bueno, también limitan mucho a la hora de trabajar con estas mujeres. Y bueno, que al final sí que a mí me gustaría mucho, yo esta terapia la estoy empezando a utilizar con las mujeres que yo atiendo, pero sí que me encantaría que este trabajo se pudiese mirar unos años más adelante o que conforme se vayan poniendo. Sí que es cierto que el Ayuntamiento de Madrid, hablo de Madrid, pero bueno, seguro que en otras comunidades hay más cuestiones, le están dando cada vez más importancia, tanto a nivel de trata como a nivel de violencia sexual, pero que conforme vaya avanzando todo esto, pues se puedan poner nuevas formas de terapia, se pueda profundizar más y se le dé la importancia que sí que tiene, porque sí que es cierto, y yo lo veo diariamente, que estas mujeres salen de nuestros centros de violencia de género, pero tienen un componente a nivel sexual que no está reparado. Entonces sí que creo que es algo bastante importante. Y nada, muchas gracias por la atención, muchas gracias a todas por dedicar este espacio.